¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre aquellos inversores traders que son consistentes en el mercado con aquellos que simplemente luchan por mantenerse a flote? ¿Qué secretos esconden los mejores traders del mundo? Hoy te invito a que te quedes a este vídeo porque vamos a hablar exactamente del paso a paso que llevan este tipo de traders, sobre todo recogido por uno de los grandes libros de la inversión que es Market Wizards, diferentes entrevistas a traders que han sido de los más tops que han existido en toda la historia. Mi nombre es Fernando, llevo más de 8 años invirtiendo en los mercados, como podéis ver en mi propio canal o en todas mis redes sociales, y he ayudado a más de 3.000 personas a que aprendan a invertir por ellos mismos. A mí, al igual que a prácticamente todos mis alumnos y a todo el mundo que ha comenzado en el mundo de la inversión, siempre hemos tenido esa duda, ¿no? Esa duda de, oye, ¿realmente esto está hecho para mí o simplemente esto está hecho para los grandes fondos, para aquellas mentes de Wall Street? ¿Realmente podemos aprovecharnos de estas situaciones y poner nuestros ahorros y nuestro dinero a trabajar de manera, por así decirlo, pasiva, aunque no es pasiva porque tienes que analizar las empresas, tienes que saber dónde invertir, pero poder ganar dinero sin que nosotros tengamos que hacer una labor como tal? Pues uno de los libros que cambió mi perspectiva es Market Wizards. Hay diferentes ediciones, de hecho una de las que más me gustan pues es una que es para underground, es para traders que realmente no son tan conocidos, y esa personalmente me gusta mucho, pero igualmente vamos a ir hablando un poco de todas y sobre todo del original, ¿vale? Del libro original, ya que es el que más gente se ha leído y por lo tanto, entre comillas, el que más gente ha transformado. Quédate hasta el final de este vídeo porque no solamente te voy a resumir las claves de este libro, sino que además te voy a enseñar paso por paso cómo puedes aplicar las estrategias que nos habla en este libro y cómo yo mismo he podido estar aplicando esto durante el resto de mi vida y cómo estamos pudiendo obtener ganancias muy grandes en mi comunidad privada de Penny Stocks. Es cierto que es un tipo de inversión de mucho riesgo, pero que a día de hoy estamos obteniendo rentabilidades de hasta 160% que llegamos a obtener en el mes de agosto, con incluso operaciones que se llegaron a disparar más de un 100%. Por supuesto, esto, como ya he dicho, es una inversión de muchísimo riesgo y que además contamos con una de las ventajas principales de este mercado, que es que los fondos de inversión no pueden introducirse tan a saco en este tipo de empresas porque son muy chiquititas. Entonces, al ser tan chiquititas, es normal que podamos ver movimientos tan grandes. Nuestro objetivo cuando operamos en este tipo de empresas es optimizar nuestras ganancias y reducir al máximo las pérdidas. Porque, como ya he dicho, pues al ser de tanto riesgo, te ofrece muchísimas oportunidades, pero también tienes que ir con muchísimo cuidado. Y eso es lo que les enseño a todos mis alumnos y bueno, y a vosotros en YouTube. Antes de sumergirnos en las partes específicas de este vídeo, déjame comentarte un poco quién es Jack D. Schwager. Cuando llegó a mis manos este libro, realmente me pareció súper interesante el concepto de que, oye, ¿por qué no vamos a analizar de una manera, por así decirlo, más personal a estos traders, a estas personas legendarias? Porque al final el libro consiste en eso, entrevistas a traders legendarios donde nos explican un poco por encima algunas de sus estrategias para que nosotros también podamos aplicar y sobre todo aprendamos su forma de pensar, que ahí es donde está la clave. Como habéis visto en internet miles de veces o me habréis escuchado a mí decir, al final un trader exitoso no se basa en que tiene una estrategia mágica. No existe una estrategia mágica. Si existiese una estrategia mágica, serían los propios fondos aquellos que lo utilizasen y, por así decirlo, sería como un glitch en la Matrix. O sea, habría dinero infinito. Entonces, o sea, se podría generar dinero infinito. Entonces, como no existe una estrategia mágica, porque si no, las estaría utilizando todo el mundo y todo el mundo sería asquerosamente rico, aquí realmente la única diferencia que puede existir entre tú y un tío de Wall Street o un trader exitoso realmente es su mentalidad. Su mentalidad, su manejo del riesgo, su operativa y sobre todo sus razonamientos. Esa es la única diferencia. No porque el MACD o el VWAP o el RSI o el volumen o esta vela o esta resistencia rompa o no rompa, tú luego tienes que buscar, por supuesto, una estrategia que pueda replicar en el tiempo y que por mucho que haya momentos en los que no es rentable, sabes que si lo aplicas durante 20 años, 10 años, vas a acabar siendo rentable. Eso es la teoría y la clave de ser un buen trader. Pero la diferencia entre ese tigre y tú
es su mentalidad. Entonces, este libro pues está genial para aprender sobre todos esos conceptos y sobre todo sobre cómo piensan este tipo de personas. Jack T. Schwager ha escrito, como ya he dicho antes, muchísimos libros, pero su obra primordial es Market Wizards. Es por eso que, independientemente de que te veas este vídeo, pues te invito a verte algún resumen o algo, leértelo, cualquier cosa que te pueda ser de utilidad. Una de las lecciones más contundentes de Market Wizards es utilizar un buen manejo del riesgo. Eso es la clave y además prácticamente todos coinciden, por no decir todos, en que tienes que tener un manejo del riesgo claro. Es por eso que luego durante este vídeo pues estaremos hablando bastante de esto y podremos aplicar algunas de las cosas que nos van comentando. Personalmente, una de las historias que más me gustan es la de Paul Tudor, como los relojes, que básicamente es un trader que consiguió evitar el colapso de 1987 gracias a su manejo del riesgo. Mientras otros perdían fortunas, él consiguió rentabilizar todas esas caídas y sacar uno de los mayores beneficios jamás vistos en la historia. De hecho, una de las citas de Paul Tudor es que, independientemente de lo confiado que estés en tu operación, siempre debes colocar un stop loss. Las lecciones claves que nos comenta Paul es que lo primero que debes hacer es saber dónde vas a salir, más que dónde vas a entrar. Lo más importante que tienes que entender es dónde vas a salir, cuánto estás dispuesto a perder, tanto a perder como a ganar, que también a mí me parece bastante importante saber en el punto en el que has entrado, la acción o la empresa ha subido o estás en positivo y cuándo vas a aprovechar para vender. Pues eso es la ley fundamental de Paul, que es que tienes que saber en todo momento dónde vas a vender. Y luego otra de las cosas que también nos habla Paul es que tenemos que tener cuidado con el tamaño de las operaciones, que no nos sobreapalanquemos ni que, bueno, por supuesto tampoco invirtamos de menos, que tenemos que establecer un sistema por el cual podamos invertir esa misma cantidad repetidas veces a lo largo del tiempo y que sea rentable. Por ejemplo, una de las cosas que hago yo, que es cierto que, bueno, pues mucha gente, entre comillas, alucina con esto. Yo, por ejemplo, no tengo una cuenta donde tenga 200.000 euros y voy invirtiendo el 2% por operación, no. A mí personalmente lo que más me gusta hacer, como soy un cabra loca, lo que más me gusta hacer es básicamente un reset cada mes. Yo normalmente al principio de mes, imaginémonos que el mes de septiembre pues lo acabé con 15.000 euros, 18.000 euros, lo que hago es que al siguiente mes, el 1 de octubre en este caso, pues reinicio mi cuenta y vuelvo a empezar con 10.000. De esa manera pues cojo operaciones de muchísimo mayor capital. O sea, yo al final cuando entro en una operación suelo entrar con el 50%, 40% de toda mi cuenta. ¿Por qué? Porque hago este tipo de reseteos. Al igual que el mes, que imaginémonos, he perdido un 80%, pues ese mes relleno la cuenta y volvemos a empezar. De esa manera puedo tener un risk management mucho más claro, tomarme al final el trading como una forma de salario entre comillas, y los meses que me está yendo pues mucho mejor voy ampliando esa cantidad. En lugar de empezar con 10.000 pues empiezo con 15.000, con 20.000, y los meses que estoy viendo que estoy fallando mucho, porque somos humanos y fallamos, porque a lo mejor no estoy bien emocionalmente o cualquier cosa, pues en ese caso reduzco de esos 10.000, los reduzco a 5.000, 6.000, 4.000, incluso he llegado a tener algún mes, ¿vale? Eso al final es conocerse a uno mismo y saber con cuánto estás dispuesto a invertir al principio de mes. Y con lo que entras en el mes no lo tocas, como mucho lo puedes llegar a tocar a mid-month, es decir, a mitad del mes, tocarlo un poco y cambiarlo, pero por lo general nunca vamos a tocarlo, vamos a intentar siempre mantener esa cantidad. Ya os digo, eso es mi experiencia personal y como yo lo hago. Ahora te voy a mandar como una especie de ejercicio que es: ¿has revisado tus últimas 10 operaciones? Es lo que tienes que hacer. Según acabes este vídeo, coge tus últimas 10 operaciones y estudia si realmente tenías un punto de salida establecido en el momento en el que has entrado. Ya verás como posiblemente no lo tuvieses, y cuando empieces a implementar esta nueva dinámica obtendrás muchísimos mejores resultados. Por cierto, si quieres aprender muchísimo más y quieres acceder a mi club privado o simplemente aprender más sobre este tema, tengo un curso aquí en YouTube de más de 1 hora hablando de exactamente cómo puedes empezar a invertir, y luego por supuesto tienes el acceso a mi club privado en la descripción y en el comentario fijado, donde vas a poder aprender y formar parte de mi comunidad con otros traders que estamos todos los días operando y realmente pues luchando contra el mercado para obtener nuestros beneficios. Otro principio fundamental de Market Wizards es que dejes correr tus ganancias y cortes las pérdidas. Esto es un concepto que la gente dice: oh,
qué fácil es de entender, ¿no? Pero, ¿sabéis cuánta gente realmente hace esto? Muy poca, y os lo digo por experiencia. Yo, por ejemplo, para que entendáis un poco mi background o cómo operamos en la comunidad privada, normalmente nosotros solemos, cuando hacemos una entrada, solemos poner un stop loss de en torno a un menos 3%, ¿vale? Y luego, si la empresa empieza a subir, ahí solemos colocar 3 TPs, un TP al 10%, un TP al 20% y un TP al 40%. Esto es modo general, ¿vale? Imaginaos cómo es la gente, ya os digo, yo al final tengo mucha experiencia en saber cómo operan otras personas, porque es a lo que me dedico y enseño a la gente a ello. No os imaginaríais el gran porcentaje de personas que, a pesar de que nuestra operativa sea así y está establecida así porque tiene un sentido, porque nosotros al final tenemos más operaciones erróneas que por así decirlo, acertadas, independientemente de eso, si tú tienes 6 al menos 3%, pero luego tienes 4 que te dan un 25%, pues obviamente vas a ganar muchísimo más dinero, ¿no? Por eso tenemos, por así decirlo, más rechazos que aciertos, porque al final nuestra estrategia se basa mucho en entrar y si no sale, o sea, y cortar rápido y vuelves a entrar, y si cortas rápido y vuelves a entrar, ¿no? Ya os digo, os lo estoy haciendo en modo pinceladas para que lo entendáis, ¿no? Pero no os imagináis la cantidad de gente que entra y me vende toda la operación en el TP1 y me vende toda la operación en 10% y me dice, no, es que quiero asegurar porque quiero ir tal cual. Y digo, a ver, si yo entiendo que tú quieras en el momento en que sube cortar, irte a dormir tranquilo con tus ganancias y con tus cosas, pero realmente esto está pensado para que lo hagas así. O sea, este risk management que yo os planteo como alumnos, que yo os enseño y que estamos todos los días viendo, porque al final estoy casi todos los días operando, bueno, no, casi todos no, estoy todos los días operando en directo con ellos, si yo os lo enseño es para que ese tipo de estructura es una estructura que yo he testeado por más de 7 años y es la que mejor me ha funcionado para optimizar las ganancias y para reducir al máximo las pérdidas. Entonces, cuando tú vendes todo en un TP1, si tú estás siguiendo otro tipo de estrategia, o sea, si no estás siguiendo la mía, puedes hacer lo que quieras, pero si estás siguiendo mi estrategia y mi forma de operar, joder, tiene un sentido el que tú tengas TP1, TP2, TP3, porque este tipo de empresas en las que invertimos son capaces de subir más de un 100% en un día. Entonces, si queremos maximizar esas ganancias y reducir las pérdidas, como bien dice Market Wizards, debemos realizar este tipo de acciones. De hecho, Market Wizards hablaría de Bruce Kovner, que bueno, comenzó en los mercados financieros con un préstamo de $3.000 y a partir de ahí se convirtió en un pedazo de trader. De hecho en el libro pues cuenta algo que nos ha pasado a todos y a mí me ha pasado además a lo bestia, operaciones en las que podía estar ganando más de 30.000 euros, 20.000 euros, ver exactamente el punto donde perdí ese dinero y no solo eso, sino que encima acabé perdiendo dinero en la operación, que te quedas así pensando y dices, joder, ¿cómo he podido ser tan subnormal? Porque podría haber vendido perfectamente el 50% de mi posición, el 60% de mi posición, haber puesto el stop loss en el punto de entrada y, joder, al menos lo habría sacado 10.000 euros, 12.000 euros, pero no. En este caso, se te gira y se te da la vuelta. Entonces, por eso os cuento esta cosa, porque es muy importante para que entendáis este concepto y que lo tengáis en cuenta, que a todos nos pasan este tipo de cosas, pero tenemos que aprender de esos errores y a partir de ahí saber exactamente dónde vamos a vender. Luego, las aplicaciones prácticas que nos cuenta nuestro querido Kovner es que básicamente tengamos nuestro stop loss bien definido y que tengamos nuestros TPs, nuestros take profits, perfectamente definidos, que sepamos exactamente dónde vamos a salir. Eso es la clave de lo que nos comenta este tío. De hecho, fijaos, aquí tenemos la comunidad privada, donde aquí comparto todas mis operaciones. Es verdad que estos últimos días está un poco malo, perdonadme, de hecho se me notará un pelín en la voz. Esto fue el día de ayer, que bueno, conseguimos aquí un TP1, luego aquí sin más, no fue un muy buen día, como quien dice. Pero fijaos, aquí tenemos el 8 del 10, ¿vale? Que aquí tuvimos un pedazo de día, en este caso con OTRK, ¿vale? Que entra a las 3:31 en 3,02, bueno, lo avisé a las 3:29 antes de que abriese el mercado, entramos a las 3:31, luego sacamos el TP1 a los 3 minutos prácticamente, después sacamos el TP2 a las 3:48 y luego sacamos el TP3 a las 3:50, después ya vendimos todo en 4,86 a las 3:56, o sea, una maldita barbaridad. Bueno, podéis calcular la rentabilidad, ¿no? Al final, de 3 a 4,86 es prácticamente más de un 50-60% de rentabilidad, ¿no? Entonces, os voy a enseñar exactamente cómo nosotros vivimos esta operación y cómo nosotros fuimos poniendo esos TPs y esos stop loss según hicimos todo. Vale, fijaos, aquí tenemos OTRK, bueno, no os lo he dicho, pero también fue la que pusimos como favorita del día, ya que todos los días pues mando 3-4 empresas que me parecen las más interesantes y suelo marcar una como favorita. Esta fue en este caso la favorita y bueno, fijaos, ¿no? Pues aquí teníamos OTRK, que es esta de aquí,
en este caso a 2,50, bueno, ahora mismo está a 2,53 para que veáis el poder de las pennies, ¿no? O sea, subió a 5,50 y en 7 días está en más de la mitad, ¿no? Bueno, todas bajan al fin y al cabo, pero bueno, al final lo que buscamos siempre aprovechar es este tipo de movimientos, ¿no? Tenía una muy buena consolidación, en este caso nos daba una posible entrada en esta posible rotura en 3,02, entrábamos en 3,02 y en el momento en el que nosotros entramos, pum, ya sabemos que en cuanto suba más o menos un 10% vamos a vender el TP1. En este caso subió directamente y vendimos el TP1. ¿Dónde íbamos a poner el stop loss? El stop loss lo íbamos a poner justo en el mínimo de esta última zona, en 2,96, porque en caso de que se diese la vuelta, pum, estábamos dispuestos a perder hasta un 2,17%. Se podría haber puesto, de hecho yo creo que lo puse en 2,95 para ser exactos, pero bueno, que además coincidía con esto, o incluso 2,94, por mantener un poco ese 3%, ya que estaba en un punto muy tight, que se dice, ¿no? Como muy a presión. Entonces más o menos yo creo que le vi poner por ahí, directamente empezó a subir, nos sacó un TP1, luego ya consolidó, subió a 3,8, aquí os tengo que decir la verdad, me quedé un poco dormido, entre comillas, como estaba consolidando no me fijé tanto y cuando quise poner la orden pues ya había subido mucho, entonces al final acabé vendiendo en un 26, lo suyo habría sido vender en 3,60 más o menos, pero acabé vendiendo en un más 26%, luego siguió subiendo, vendí en un 40%, en 4,2 y luego ya vendimos lo final en 4,86, es decir, un 60%. Fijaos que luego llega a 81, que es una pena no aprovechar ese 81, pero al final es mejor tener paloma en mano que ciento volando, ¿no? No me acuerdo cómo era el dicho, pero vosotros lo sabéis. Veis, aquí tenéis todo el proceso que os he comentado, ¿no? Pues en este caso hoy veo interesantes OTRK, favorita, tiene volumen y el gráfico es muy limpio. Si rompe 3,2 entraré, ha roto, en este caso TP1 de OTRK, se avisa. Bueno, luego también estábamos en BPTH, que también sacamos un TP1, pero fijaos que luego, pum, acabamos vendiendo en el punto de entrada porque se dio la vuelta, pero al final tú vendes ese 30% en un 10% y la operación se te acaba quedando pues en un 3%, 4% de beneficio, ¿no? Después OTRK vendido en TP2 en 3,8, luego vendido TP3 en este caso en 4,2, lo que pasa es que aquí solamente vendí el 15%, no vendí, aquí me quedaba un 40 y vendí el 15% restante, me quedaba un 25 que fue luego lo que vendí en 4,86, lo cual pues fue eso, una locura, y luego de aquí pues soy un pringado, me perdí ese 20% porque vendí ya a lo loco, pero realmente ese porcentaje que me había dejado lo tendría que haber mantenido un pelín más ya a la locura y que me sacase por el propio stop, ¿vale? Ir haciendo un trail stop de 5%, 6% y que me acabase saltando, que no sé si al final me acabaría saltando o no, pero bueno, aquí tenéis la operación y bueno, os lo enseño para que veáis exactamente cómo podéis realizar un buen risk management claro y conciso. Ahora vamos con otra de las claves que nos comentan Market Wizards, que es en este caso la paciencia, y la paciencia es la clave de la ciencia, como diría mi padre, es una virtud. La paciencia al final es algo que necesitamos desarrollar, y os lo digo por lo mismo de siempre, si es que al final he formado a tantos alumnos que, joder, he vivido todas las experiencias y además, sobre todo últimamente, porque antiguamente es verdad que no estaba tan uno a uno con los alumnos, pero ahora con la comunidad privada, joder, es que estoy todo el día uno a uno con ellos, cuando necesitan ayuda me meto en llamada con ellos directamente, estamos ahí media hora, 1 hora, 2 horas, lo que haga falta. Otro día estuve 3 horas, estuve con un alumno, macho, que lo verá y se reirá, pero bueno, 3 horas estuve con él. Pero bueno, necesitaba ayuda y por eso le ayudé. Y entonces, joder, veo exactamente en todo lo que fallan, porque al final, incluso aunque no tenga una llamada con ellos, todos me comparten sus operaciones, las reviso, les digo dónde están fallando, por qué están fallando y cómo pueden mejorarlo, ¿no? Y en este caso la paciencia es una de las mayores virtudes, y es cierto, además, muchos me preguntan, o por ejemplo me ven operando y yo hay días que ni siquiera opero, o solo opero una operación, mientras que ellos han hecho 4, han hecho 5, y les digo, pero ¿por qué has hecho tantas si realmente no nos ha dado un punto de entrada claro? Es mejor esperar que te dé un punto de entrada claro, y si no te da un punto de entrada claro, pues bueno, y te apetece hacer una operación en un día, pues hazla con menos capital y ya está, pero si no, no la hagas, no pasa nada por operar, hay oportunidades todos los días, sobre todo más en este mercado que es completamente independiente de la macroeconomía y de lo que pueda pasar en los mercados, de si bajan, si suben, o sea, es más, de hecho, si bajan hay más oportunidades y si suben, pues también hay oportunidades, ¿no? Entonces, da igual, no pasa nada porque estéis un día sin operar. De hecho, una de las lecciones y otro de las entrevistas que hay es uno de, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, que es Richard Dennis, que es uno de los mayores escritores de la historia y uno de los libros más importantes, el de Turtle Traders, ¿vale?
es decir, traders de tortuga, donde básicamente hablaba de eso, de la paciencia y de que tenemos que esperar nuestra oportunidad. Vosotros pensad que un año es muy largo, ¿vale? Y si tú en un año, ¿vale? Es decir, estás 7 meses sin encontrar una sola operación, 10 meses sin encontrar una sola operación, 11 meses sin encontrar una sola operación, pero encuentras una única operación buena y te haces, pues en este caso, como nos hemos hecho en OTRK, más de un 40%, tío, has superado por 5 la rentabilidad anual media del S&P 500. Has superado por 5 incluso por 6 casi, la rentabilidad de la mayoría de los fondos de inversión del mundo. O sea, es una maldita barbaridad. Hablamos de que si tú consigues hacerte un 40% durante 10 años de una cantidad de 10.000 euros, hablamos de que son 10.000, al año siguiente ya tienes 15.000, al año siguiente ya tendrías 22.000, al año siguiente ya tendrías 31.000, o sea, es una 33.000, perdonad, es una maldita locura, es una maldita locura. Entonces, él lo que defiende es eso, y de hecho yo he estado operando con muchos traders, y de hecho otro de los libros que os decía, Market Wizards, Unknown Market Wizards, de hecho ahí aparece Chris Camilo, que Chris Camilo era un trader que básicamente se dedicaba a hacer social arbitrage, es decir, identificaba en TikTok, Instagram, Twitter tendencias nuevas que se hacen virales, porque a día de hoy pues es una realidad, y invertía en eso, y luego lo que hacía él como mucho hacía 2-3 operaciones al año, si no me equivoco, o sea, hacía varias más, pero bueno, las hacía como 2-3 muy grandes, y se metía ahí a saco con calls, con de todo, a esos earnings, porque sabían que iban a ser buenos, porque se había hecho viral una cosa o lo que sea. Y, o sea, por ejemplo, lo hizo con la película de Barbie, creo que fue, o no me acuerdo ahora exactamente con qué cosas lo hizo, pero lo hizo con varias cosas por ese estilo. Y si tú identificas, imaginémonos con el GTA 6, ¿no? El Grand Theft Auto 6, que muchos de vosotros lo conoceréis, y si no lo conocéis, pues es un poco de cultura general, ya que posiblemente sea el juego que más va a vender en toda la historia, y ya que lo ha sido el GTA 5, y si tú te paras a pensar, joder, si puedes aprovechar algo por ese estilo, o imaginémonos que el GTA 6 sale con fallos al principio, cualquier cosa, pues ahí podrías aprovechar para meter unas puts, meterte en corto, etcétera, ¿sabéis? Pues este tío lo que se dedicaba era eso, ¿no? Y Richard Dennis también es lo que defiende, ¿no? Que esperemos a nuestra oportunidad y que si solamente tenemos que hacer una operación en todo el año, pues solo hagamos una, pero que sea buena. Para esto también lo que podemos utilizar son screeners. Yo te recomiendo sobre todo la página de Finviz, en la que he hablado 1000 veces en este canal de ella, donde ahí puedes buscar empresas por diferentes parámetros para ver si pueden llegar a cumplir la estrategia que tú estás buscando o no. Otro de los conceptos clave de los que nos habla es la psicología del trading, lo cual ya os he hecho un spoiler al principio del vídeo, donde os he hablado de que realmente esa es la diferencia entre tú o cualquier otro tío que pueda estar invirtiendo en los mercados y que pueda ser rentable. De hecho, aquí, sobre todo, podemos resaltar la entrevista que le hace a Marty Schwartz, ¿vale? Que de hecho fue el campeón del trading de Estados Unidos de 1984 con un rendimiento de más de un 210%. No sé cuánto se hizo el último de este año, creo que fue como un 300 o 400 o algo así, bueno, es una maldita barbaridad, para que engañarnos. Donde Marty citaba: el mayor obstáculo para el éxito en el trading no es el mercado, sino uno mismo. Entonces, pues bueno, pues aquí ahora pues podemos hablar de lo típico, del miedo, de la avaricia, de la esperanza, pues todos los conceptos estos que hemos estado hablando toda la vida. Al final, pues identificarnos como personas, saber cuándo estamos teniendo miedo a una operación, saber cuándo estamos teniendo avaricia, cuándo estamos dentro y queremos más, esperanza, que se nos gire, entramos, se nos gira, estamos perdiendo y tenemos esa esperanza, a ver si ojalá llega a nuestro punto de entrada y podemos vender sin perder dinero. Todo ese tipo de conceptos son los que nos tenemos que meter en la cabeza. No me voy a poner a expandir todo esto, porque entonces el vídeo dura 3 horas y tampoco ese es el plan. Pero, bueno, pues estos son conceptos que podéis estudiar para avanzar por vosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo podemos o qué claves nos pueden ayudar a tener un mejor control de nuestras emociones? Por desgracia, aunque suene muy abrazárboles, el mindfulness o el meditar puede ayudarnos mucho a meditar 5 o 10 minutos, o incluso meditar justo antes de los mercados para ir con esa tranquilidad. El autoconocimiento, el estar constantemente formándose, pero ojo, cuidado ahí, cuidado con el estar todo el rato formándose, porque entonces lo que puede hacer es que varíen nuestras ideas y nuestros conceptos de la inversión y acabemos, que eso yo lo he visto en gente que se ha convertido demasiado experto en invertir, y no es broma. Al final, cuando tú que tienes en consideración tantos conceptos y tantas variables a la hora de invertir, no inviertes en nada. No inviertes en nada, porque es que es imposible que llegues a ver una oportunidad que realmente cumpla todo lo que debería cumplir: el PER, las sales, el análisis técnico, luego el tal, luego el cual, las expectativas, las tal. Es imposible.
Es imposible. Te prometo que si la encuentras, por favor, manda un mensaje por privado, te dono parte de mi dinero y lo invertimos juntos y ya está. No lo hagáis, que me vais a acabar viviendo con todos los nombres de las empresas, pero entendéis a lo que me refiero, ¿no? Que es muy difícil realmente encontrar esa empresa. Ahora vamos a hablar de el gran, porque es el gran Michael Marcus, un tigre que convirtió $30.000 en más de 80 millones de dólares. Además, le pasó una de las cosas que posiblemente te pase a ti, me ha pasado a mí y les ha pasado a la mayoría de personas, que es que quemó su cuenta nada más empezar. Nada más empezar, se puso a tocar y ¡pum!, esfumó todo su dinero. Entonces, pues bueno, eso es algo que seguramente te llega a pasar. A mí, ya os digo, me ha pasado y es algo que pasa a todo el mundo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues también nos cuenta esa experiencia, ¿no? De cómo lo hizo, nos habla de los errores y sobre todo nos habla de todos los altibajos que tienes a la hora de operar y que tienes que tener en consideración cuando estamos en los mercados o incluso cuando no estamos en los mercados, que es en lo que tenemos que estar con cuidado. Consejos que nos da nuestro querido Marcus: análisis post-operación, que analicemos nuestras operaciones una vez las finalicemos, porque de donde más vamos a poder aprender es de nuestros propios errores. No es tanto de, oye, pues aquí lo podría haber hecho mejor, aquí lo podría haber hecho peor. No, es de nuestros propios errores de donde más vamos a aprender. Después, identifica patrones. Busca patrones en tus errores para evitarlos en el futuro. Y por último, una formación continua. Nunca dejes de aprender y actualizar tus conocimientos, pero ya os digo, como más vais a aprender es siempre identificando los errores que habéis realizado, porque no es... A ver, yo esto siempre lo digo, ¿no? Tú puedes haber estado, digamos, 10 años estudiando para ser cirujano de corazón, ¿no? Pero realmente hasta que no abres un cuerpo y no ves el corazón y empiezas a testear, como quien dice, por desgracia, hasta que no empiezas a realizar tu habilidad y reforzarla y haber hecho... O sea, al final, fijaos, yo no soy muy partidario de las carreras universitarias, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunas que son necesarias porque lo pide el mundo, pero yo siempre me he hecho una pregunta: ¿qué preferirías que te operase el corazón? ¿Un tío que acaba de salir de la carrera que no ha abierto nunca a una persona, o a otra persona que ha hecho ya más de 500 operaciones de corazón pero no tiene la carrera? Vale, que no le dejaría, pero imaginémonos que es del mercado negro o de venta de órganos o yo qué sé, pero ¿con quién te operarías? Porque yo me operaría 1000 veces antes con el tío que ha abierto un corazón 500 veces, 1000 veces antes. Y al final eso es a lo que se refiere Marcus, que cuantas más operaciones, más analicemos nuestros errores, más analicemos nuestras operaciones, etcétera, 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 más vamos a aprender. Al igual que me voy a fiar mucho más de un tío que ha hecho 500 operaciones en el año o que lleva 10 años operando, que un tío que acaba de empezar y lleva un 50% en un mes. Pues me voy a fiar mucho antes del tío que lleva 7 años, 8 años, 10 años operando. Otra de las claves que hablan en el libro, que en este caso es Ed Seykota, que es un trader que se hizo, que consiguió retornos superiores a 250.000% en 20 años, ¿vale? Sobre todo lo que él marca es que tengamos una diversificación, ¿vale? Que no nos cerremos únicamente, que yo en esto no estoy tan de acuerdo, cuidado, o sea, yo os estoy haciendo el libro, pero yo en esto no estoy tan de acuerdo. Él básicamente lo que defiende es que debes adaptarte a los diferentes mercados, de que pues si de repente las acciones están mal, pases a Forex, que si el Forex está mal, pases a commodities, que si las commodities están mal, pues pases a las criptomonedas a día de hoy, ¿vale? Entonces, que sepas pivotar en los diferentes mercados y que de esa manera poder aprovechar todas esas tendencias, pues en este caso alcistas o lo que sea, ¿no? Tiene razón, pero a la vez no, ¿vale? En este caso, a ver, digamos que sí que tiene razón, porque es cierto, pero yo personalmente no soy partidario de cambiar de mercados tan a lo bestia. Al final, el mercado de las acciones, lo bueno que tiene es que te ofrece todo tipo de oportunidades, ya que si quieres meterte en commodities, hay empresas de uranio, hay empresas de oro, hay empresas... imagínate que te quieres meter en el mercado chino, ahí tienes empresas chinas, tienes empresas indias, tienes empresas europeas, tienes empresas de todo tipo. Entonces, si ves que de repente el oro va a estallar y crees que tu operativa estos próximos meses tiene que ser hacia el oro, pues te puedes enfocar en acciones de oro. Si ves que de repente las chinas van a bajar muchísimo, pues te puedes posicionar en las acciones chinas para meter cortos. Es decir, que entiendo lo que dice Ed Seykota, pero a día de hoy
gracias a Dios, pues la economía estadounidense y las acciones estadounidenses son las que más hay, y eso es el mercado, pues creo, si no me equivoco, creo que es el mercado más grande, más grande, me imagino que sí, no estoy tan seguro, pero me imagino que sí. Entonces, realmente vamos a aprovechar esa situación y no hace falta que nos cambiemos a commodities, futuros, etcétera, 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 ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, ¿no? Que él defiende eso, yo también lo defiendo, pero lo defiendo de una manera más directa siempre hacia acciones. Es verdad que el problema de las acciones es que te estás... o sea, cuando tú estás invirtiendo, por ejemplo, en una acción de oro, pues también te estás exponiendo al riesgo de los mercados generales en tu acción de oro, ¿vale? Entonces puedes llegar a verte no tan beneficiado, pero bueno, también muchas veces, o sea, por ejemplo, cuando hubo todo el movimiento de Bitcoin de 10.000 a 60.000, yo siempre lo digo, Bitcoin hizo un 600%, ¿no? Sin embargo, hubo acciones como Mara, que pasó de $2 a $50. O hubo acciones como Riot, que pasó de 6 a 30, creo, no, de 6 a bastante, o sea, las rentabilidades que dieron las acciones, en este caso mineras de Bitcoin, que tenían muchos Bitcoins, dieron muchísimo más rentabilidades que el propio Bitcoin. Y así pasa con muchísimas cosas, ¿eh? O sea, al igual que, por ejemplo, el uranio, cuando el uranio tira, hay mineras de uranio y hay empresas de uranio que se deshacen un 100%, mientras que el uranio se ha hecho un 20%, ¿no? Entonces, os lo comento así modo por encima, ¿no? Vamos a la siguiente lección. Fijaos, volviendo a hablar de nuestro querido Richard Dennis, William Eckhart, que pertenecen a los Turtle Traders, que es el otro tigre que os había comentado antes, el del libro. Fijaos, ellos aquí nos hablan de la importancia de tener una comunidad, de acompañarte con otras personas en el proceso. En este caso nos hablan de, porque ellos hicieron un experimento, que de hecho lo podéis leer, bueno, está escrito en varios libros, igual hasta os suena. Es un experimento donde básicamente coge a personas al azar, un pizzero, un fontanero, otro tío, gente muy al azar, y les enseñan exactamente una estrategia y les acompañan en todo el proceso para que puedan ir aplicando eso en los mercados. Y de hecho obtienen rentabilidades muy grandes y se convierten pues en unos traders exitosos todos prácticamente, ¿no? Aquellos que tenían sobre todo una buena disciplina. Entonces aquí de lo que nos hablan sobre todo es de los beneficios de pertenecer a de pertenecer a una comunidad, para compartir experiencias, recibir feedback, mantener la motivación y disciplina, porque al final el problema de ser trader es que y yo os lo digo por experiencia, es por así decirlo, una labor o un trabajo, llámalo una actividad muy solitaria, y al final es un aburrimiento, te sientes solo, y sin embargo poder compartirlo con otras personas y sobre todo poder identificar ideas, joder, yo al final de mis propios alumnos me beneficio un huevo, porque de repente me mandan una empresa analizada al milímetro y la investigo y digo, joder, es la leche, y he obtenido grandes rentabilidades gracias a análisis que me han pasado los alumnos, o estamos operando, haciendo day trading y de repente comentan una por la comunidad que por cualquier cosa yo no la había visto, de repente la chequeo, veo que es una pedazo de entrada y entro y gano dinero gracias a ellos. O sea, al final, joder, te sientes bastante acompañado, y eso es una de las razones por las cuales quería yo montar mi comunidad. Al final, todo el mundo me preguntaba, yo quiero montarlo primero porque me gusta enseñar, y segundo porque lo que quiero crear es un ejército de personas que sepan invertir como yo y que de esa manera no se nos escape ni una sola oportunidad de los mercados. Por muy bueno que yo sea, es cierto que me ayuda mucho apoyarme de la comunidad y de estos miembros. Por eso, bueno, si quieres, como he dicho antes, si quieres entrar a la comunidad, tienes abajo todos los links para poder acceder, ¿vale? Y Cota, el mismo de Turtle Traders, también nos habla pues un poco de estrategias que llegan a utilizar ellos, que os voy a leer así un poco por encima, por ir ya resumiendo este vídeo, que es seguir la tendencia principal del mercado y mantenerse en ella, utilizar las medias móviles, evitar predecir giros en el mercado, ¿vale? Simplemente basarnos en lo que estamos viendo, buscar oportunidades donde el sentimiento del mercado es extremo, es decir, siempre en los momentos de crisis está quien llora y quien vende pañuelos, ¿no? Pues eso mismo, o sea, cuando más sangre hay en los mercados normalmente es el mejor momento para comprar, y como ha demostrado toda la historia de los mercados, ¿vale? Y luego utilizar indicadores de sentimiento, por ejemplo el Fear and Greed Index, saber cómo están los mercados en cuanto al sentimiento, si realmente estamos en un momento de avaricia o estamos en un momento de miedo, ¿no? Y una vez tengamos eso identificado, poder ir aplicando estrategias que puedan servir, ¿no? En este caso, Turtle Traders pues eran estrategias bastante simples, que al final, ojo, en mi opinión es lo que mejor funciona, ¿eh? Mis estrategias son
simples, son muy simples, pero aquello simple es aquello que te da los buenos resultados, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar ya con la recapitulación de todo esto, de todo lo que hemos hablado, para que tengáis así un mini resumen en el que la gestión del riesgo es primordial, dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas es muy importante, la paciencia y la selección de operaciones son la clave, la psicología del trading no debe ser subestimada, aprende de los errores y perseverar es esencial, diversificación y adaptabilidad te mantienen en el juego y formación continua y comunidad impulsan tu éxito, ¿vale? Así que bueno, familia, habiendo dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dale a like, comenta y bueno, y dime qué te ha parecido, y como siempre, pues abajo en la descripción tienes el acceso a mi comunidad privada. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo con más. Hasta luego.